como Julio Anguita lo hace con sus palabras. La resignación es hija de una economía, de un sistema político que confunde muchas cosas. Una información que está haciendo surgir en nuestros universitarios, en nuestros institutos, en nuestras escuelas básicas, la cultura del sí o no, propia del ordenador. Sí o no, blanco o negro, derechas o izquierdas, conteste usted como el ordenador. Afirmativo o negativo, afirmativo o negativo. Se busca ya no el ser humano pensante capaz de la reflexión, de la duda o de la inquietud. Se busca el esclavo sin pensamiento. Y por eso no se quiere la historia. Y por eso se desdeña la memoria. Porque los seres humanos somos hijos de la memoria. Combates de este tiempo. Julio Anguita. Somos hijos de la memoria, y por eso él ha mirado por el retrovisor al pasado para explicar el presente y el futuro inmediato. Es un peso pesado de la vida política española, un referente de la izquierda, que ocupó cargos como secretario general del PCE y coordinador de Izquierda Unida, o también de alcalde de Córdoba, en una democracia aún en pañales. Combates de este tiempo, como os decíamos, es una recopilación de sus artículos, discursos y cartas aparecidos durante las últimas 4 décadas y que asombrosamente tienen una vigencia total en la actualidad. Julio Anguita, crudas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme la broma, pero el de hoy no va a ser un programa, sino un programa. Bueno, tal como lo he oído empezar, me gusta. Me solazo en él, porque veo que es bastante rompedor y que además promete marcha en el sentido de que el pensamiento y la libertad de hablar creo que está presente. Ya veremos más adelante. El pensamiento son palabras en movimiento, palabras en marcha. Eso vamos a intentar hacer con usted a lo largo de esta hora. Se hizo mucha broma con el programa, pero que ahora que tanto se incumplen los programas, parece adquirir más sentido que nunca. Bueno, es que ahora no hay programas. Yo llamo programa a la persona que tiene una idea clara, sea cual sea, que después la intenta llevar a la realidad, que habla con qué métodos, con qué fines, con qué alianzas, con qué dinero, en qué tiempo, en qué ritmos, en qué plazos. Ahora todo se hace simplemente para el mensaje que se consume al momento. Y ahora no se tiene en cuenta ni el pasado, ni un requisito previo que usted situaba como esencial en la expresión política, que es estar a la altura de intelectual, es decir, conocer lo que hemos vivido y pensar con globalidad. ¿Eso se ha perdido? Se ha perdido porque en el fondo estamos instalados en una cultura que ha sido creada y que la inmensa mayoría ha aceptado, el prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Ajá. Y sobre todo en un pueblo, el pueblo español, que a lo largo de su historia, en los últimos 3 o 4 siglos, se ha caracterizado porque tiene horror a pensar. El pueblo español, en su inmensa mayoría, yo no digo que todos, por supuesto que no quiere pensar. Yo estoy harto de encontrarme con personas, no me lo cuentes, que no quiero saber, no quiere saber. Claro, el no quiere saber es la comodidad que paga su esclavitud. Pero en tiempos como este es imposible no saber e imposible no enterarse de lo que está pasando a nuestro alrededor, que clama al cielo. Bueno, eso de que es imposible, lo que pasa es que nos cerramos porque automáticamente tenemos puertas. Primero tenemos las excusas, mi familia, mis hijos. Después tenemos, yo quiero ver la televisión, el fútbol, los programas que se hacen en determinadas televisiones. Es decir, hay una serie de coartadas para que esa tremenda modorra intelectual en la que el país está sometido, pues tenga una justificación. Hay que salir de la modorra con combate, como las letras que aparecen en el libro que acaba de publicar Julio Anguita, Combates de este tiempo, publicado por El Páramo. ¿Cuáles son esos combates, Julio? Pues los combates de este tiempo, el primero es Atrévete a pensar, que me parece que es el mensaje más revolucionario que yo he oído en mi vida. El segundo es Analiza la situación y por qué estás así como estás. Y en tercer lugar, ya en la fase superior, ¿qué puedes tú hacer para evitarlo? ¿Y qué puedes tú hacer para evitarlo? Para primero enterarse. Es decir, todo aquel que dice yo no quiero saber nada, yo no participo, ese ya está renunciando a los otros 2 estadios y se convierte, quiera o no quiera, en cómplice del estatus. Pero nos vemos muy indefensos frente a los mercados y ante unos políticos que no hacen nada para parar la acción de estos. Pues que no se les vote, porque ya está bien,
Yo es que cuando se vota a ladrones y sinvergüenzas y la gente los vuelve a votar, es que la gente ya es corresponsable de sus robos. Y si no encuentran en lo que hay una fuerza política en la que puedan confiar, que vayan y voten en blanco o voten nulo. Pero que no se presten al juego, bueno, esto es lo menos malo. En el fondo son excusas y balbuceos de los que también tienen una parte de responsabilidad. Es que ha llegado el momento de decirle también a la población cuál es la parte de responsabilidad, por pequeña que sea, que tiene. Sobre todo algo que me llama la atención. Cómo es la gente sigue apoyando a ladrones. De ladrones también habla Julio Anguita en Combates de este tiempo y nos pide que no identifiquemos política con ladrones y política con corrupción, pues no son lo mismo. Vamos a ver. Soy partidario de que se considere como agravante en la comisión de un delito el que la persona inculpada ejerza responsabilidad institucional derivada de los procesos electorales o, sin serlo, tenga notoria relevancia en el ámbito político. Dicho esto, me veo en la obligación de señalar la hipocresía generalizada consistente en hacer de la política y de la corrupción palabras sinónimas. Combates de este tiempo. Julio Anguita. Le interrumpíamos, Julio, con un fragmento de su libro, de Combates de este tiempo. Porque es una hipocresía, un acto de hipocresía y simpleza identificar corrupción y política. Porque mucha de la gente que lo asegura conoce a concejales, que es lo más inmediato que tienen, que son honestos, conoce a exalcaldes que lo son, que sabe todo el mundo de que viven, pero prefieren agarrarse a los corruptos para justificar sus pequeñas corruptelas, que en el fondo son lo que caen, las migajas que caen de la mesa de Epulón y que comía el pobre Lázaro. Yo creo que estoy atacando. Para mí, para empezar, los sinvergüenza tenían que estar juzgados y en la cárcel, ¿no? Y hablo de políticos, hablo de empresarios, hablo de banqueros, hablo de difusores de determinadas noticias, pero creo que hay que darle también un toque ya a nuestro pueblo, que eso de levántate y lucha. Y para empezar, cuando el pueblo comienza a asumir, bueno, todos son iguales y ellos conocen a gente que no son iguales, yo creo que una de dos es la pereza mental que antes he dicho, que no quieren pensar, o que encuentran justificación al decir todos son iguales para sus pequeños robos. Llegar tarde al trabajo, no pagar los impuestos, no ser solidario. Eso también forma parte del entramado. Por eso usted ha dicho en una reciente entrevista que España es un país de chorizos. Sí, de chorizos, sí. Bastante. No digo que todo el país, pero es un país donde florecen los chorizos como en Ucrania florecen los girasoles. ¿Cómo cortamos? ¿Cómo podamos esa cizaña que se extiende por el país? ¿Cómo cortamos? Pues mire usted, aquellos que estamos empeñados en esto, en seguir manteniéndolo, que la gente coja el testigo, que comiencen a decir que todo el que se atenta contra los bienes públicos, que todo el que no es solidario, que no cumple con sus deberes y no exige sus derechos, simplemente es alguien que está socialmente está fastidiando a la sociedad. Lo que pasa es que en estos tiempos eso es muy incómodo. Muy incómodo porque hay que decir cosas que le molestan a esta indolencia, a la modorra que he dicho anteriormente. Estamos también metidos aquí en la estufita sin saber nada de lo que ocurre y no importa que después llegue el frío, ¿no? Esa es la situación de la sociedad española en estos momentos, no querer saber. No querer saber, aunque en los periódicos se publican cada día noticias que nos acongojan y que lamentamos. Precisamente noticias que nos hacen ver que hay mucha gente que no respeta esos bienes públicos de los que está hablando Julio Anguita. Voy a hablar de Izquierda Unida, no, de IU, unas siglas que también están haciendo mucho daño en la situación actual en España. Me refiero a Iñaki Urdangarín. ¿Qué le parece la reacción de la Casa Real al caso Urdangarín, hablando de corrupciones? Usted, la Casa Real en cierta medida ha sido encubridora de los supuestos, hay que hablar aquí cogiendo con pinzas, de los supuestos hurtos de don Iñaki Urdangarín, porque si la Casa Real lo sabía, lo que le dijo a don Iñaki, vete de aquí, eso se llama encubrir. Y naturalmente en el Código Penal todos los que encubren están perfectamente tipificados, por muy excelsas que sean las frentes y las coronas que las soporten. Es decir, ¿cree usted que podrían llegar las responsabilidades más lejos del propio Urdangarín? Bueno, pero no van a llegar porque el rey, usted sabe que es inviolable, lo cual francamente es algo vergonzoso, que un ciudadano, que aunque es rey,
que sea inviolable, eso es un atentado contra el derecho y contra la igualdad y contra los principios de 1789, pero lo hemos tragado. No sé si ha pensado usted que Iñaki Urdangarín, cuyas siglas coinciden con las de Izquierda Unida, ha hecho casi más que su propio partido por traernos la Tercera República. Bueno, vamos a ver. Yo es que la Tercera República no se puede montar solamente sobre antimonárquicos. Ajá. La Tercera República se debe montar sobre conceptos de republicanismo cívico, sobre justicia social, sobre solidaridad, sobre derechos, sobre deberes, sobre conciencia cívica. Y después estará la cuestión de la monarquía, que es como la guinda que corona el pastel, que se le dice, váyanse ustedes, tranquilamente. Porque todo concepto republicano que solamente sea un ataque visceral a la corona, mañana puede venir una república conservadora. Y no hemos arreglado nada. Primero hay que ser republicanos, y para eso hay que beber de la Constitución republicana de 1793 de la Francia revolucionaria. Hablamos de justicia, hablemos de lo que aparece en todas las portadas de todos los periódicos de hoy, que coinciden en la imagen, pero no en el titular. Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón. Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón. Son los gritos de apoyo al juez Garzón a las puertas del Tribunal Supremo. Ayer comenzó el proceso que le podría inhabilitar entre 10 y 17 años. Se sienta en el banquillo por haber promovido escuchas a los abogados de la red Gürtel mientras los implicados estaban en la cárcel. La misma red que él ayudó a destapar. ¿Esto no es la vida al revés, señor Anguita? No. Esta es la vida normal de esta sociedad corrompida, aburguesada, indecente, donde los ladrones tienen el beneplácito de la mayoría. Esto es lo normal, lo anormal es lo otro. Pero hay una obra que yo aconsejaría a los lectores, si les gusta el teatro leído. Hay una obra de Hugo Betti que se llama Corrupción en el Palacio de Justicia, donde vemos los entresijos de la justicia, las venalidades, las corrupciones de los altos magistrados, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que independientemente de que como sea don Baltasar Garzón, está clarísimo que está ahí sentado porque lo han puesto los que él investigó. Es decir, los ladrones han sentado al juez en el banquillo de los acusados. También por la memoria histórica se sienta estos días el juez Garzón, por haber querido investigar y juzgar los crímenes de guerra. ¿Qué opinión le merece este hecho? Hombre, el que quiera leer, se moleste en leer el auto del juez Garzón, que dice cosas que uno ya conocía, pero que él recoge muy bien, cuando habla del general Mola y cuando todo el entramado que organiza la sublevación militar, la sedición militar del 36, cuando dice Mola, hay que matar a 300.000, porque hay que establecer el terror. Es decir, fue algo programado, sistemático, sabían lo que querían. Bueno, esto se llama crímenes de guerra. Lo que pasa es que sobre eso ya colocan todo el montaje ideológico de, bueno, es que España es una idea que es muy socorrida. Casi siempre en la historia ha servido para encubrir ladrones. ¿En esos crímenes de guerra podría estar también implicado los comunistas en España? Bueno, si están implicados, que los juzguen. Yo nunca he dicho que no se pueda investigar lo que hicieron todos los partidos de la República, no solamente los comunistas. Yo quiero aquí hablar también del coronel Casado, por ejemplo, del Partido Socialista de Julián Besteiro, que dio un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de don Juan Negrín, y quiero hablar de los anarquistas y, por supuesto, de los fascistas, que eso es paga aparte. Que sí, que empecemos a investigar lo que ha hecho cada uno. Yo como comunista estoy muy tranquilo. Ya me gustaría a mí que se investigase a todo el mundo. Para empezar, a los sediciosos que se levantaron en armas contra un gobierno legítimo. Y después a los otros, por supuesto. Hay muchos que han combatido y están combatiendo al monstruo. Una puñalada en el corazón de este sistema podrido ha sido el 15M para este país dormido. Una puñalada que, paradójicamente, ha resucitado el cadáver. De ellos, del 15M, habla también Julio Anguita en su libro Combates de este tiempo. Están hartos.
saturados de discursos y prácticas tramposas, escandalizados de que tanto ladrón ilustre acapare los flashes y las cabeceras de los informativos en lugar de las crónicas de los juzgados de guardia, dolidos por causa de la sordidez de las políticas al uso, aparentemente dictadas por esos inventos exculpatorios denominados mercados, se han lanzado a la calle y la siguen llenando sin complejos, poniendo en evidencia a quienes debían y debíamos haberlas llenado antes. Tienen vocación de mayoría cívica, capaz de desalojar de su aconchado caparazón a esa otra mayoría que traga connivente y cómplice. Son los nuestros. Combates de este tiempo. Julio Anguita. Son los nuestros, dice el señor Anguita. ¿Qué ha aportado el 15M a la política española y en qué sentido lo siente como suyos? Lo siento como míos en el sentido de pertenencia, no el de posesión. Ajá. Lo digo porque algún que otra señora que escribe en un diario importante, sin haber leído, porque muchas veces escriben sin leer, me imputó que yo quería apoderarme del 15M. Yo decía que eran los nuestros en el sentido que dice la gramática de posesión o pertenencia, en el sentido de pertenencia. Pues han aportado que han dado una patada en el suelo para que la gente se despabile, a las fuerzas políticas para que se den cuenta de que, sobre todo las de izquierdas, permanecer en lo políticamente correcto es permanecer en la sala de los narcóticos, y que sobre todo que existen injusticias, que están en la calle, que a la gente se le deja sin vivienda, que los salarios se bajan, que hay paro, que la gente normal no come en muchos sitios, ¿no? Para esto ha servido, sobre todo para denunciar la corrupción. Sin embargo, no parece haber afectado, por lo menos de forma importante, en las últimas elecciones, las generales. Bueno, esto es lo que dije al principio. Yo creo que el elector y el ciudadano algún día tendrá que ser coherente. Yo no puedo ser a una hora sindicalista en mi empresa, después consumidor con frenesí cuando llegan las rebajas y cuando hace falta votar voto a la derecha. Esa escisión en el alma del ciudadano y del trabajador algún día la tendrá que solucionar, que sea él, como quiera que sea, pero que sea él. Porque mientras esto sea así, no vamos a acabar con la situación presente, porque tengamos en cuenta de que el Partido Popular pues ha tenido un voto muy importante. Bueno, pues ahora los que lo han votado sepan lo que viene en lo alto. Así que ahora que la gente sea consecuente. El ser consecuente ya es el comienzo de la rebeldía. Ser consecuente es el comienzo de la rebeldía. Hablando de este nuevo gobierno, el que preside Mariano Rajoy, usted ha dicho recientemente que no quería pronunciarse todavía sobre su gobierno. ¿Le va a respetar esos 100 días que suelen darse de cortesía? No, si ya me he pronunciado en un artículo que he publicado en El Economista. Bueno, es un gobierno perfecto para lo que él quiere, en donde se reserva la jefatura del Estado Mayor Económico para poner en marcha las medidas que Europa ha dictado, pero que ha dictado Europa con la connivencia del señor Rajoy también. Después tiene una especie de gran visir que le va a pastorear al resto del Consejo de Ministros para que estén subordinados y como gregarios a esa política, y un líbero, que es el señor ministro del Interior, bajo las órdenes, cuidado, del gran ejecutor, que es el ministro de Justicia, que es durísimo, aparte de sus apariencias. El señor Gallardón. Sí, efectivamente, pero va a tener al ejecutor perfecto, el señor Fernández, que es un hombre fiel, dócil a esa política. Por tanto, es un gobierno perfecto para la involución. Este domingo, hablando de involución, la derecha ha perdido a uno de sus personajes históricos de toda la vida. De hecho, el personaje que ayudó a fundar el Partido Popular. La Oreja tiene una gran experiencia en estas materias. Fraga Iribarne, exministro de Franco y figura de la transición y aglutinador de la derecha en Alianza Popular, después convertido en Partido Popular. La verdad es que durante estos días no se han oído más que voces en general positivas acerca de Fraga Iribarne. Quizá por eso ha llamado poderosamente la atención la de Juan Carlos Monedero, el profesor de Ciencias Políticas que ya estuvo en este programa y que el otro día hizo una llamada al programa de Juan Ramón Lucas señalando las sombras de Fraga. Su llamada se ha convertido en noticia por ser uno de los testimonios más escuchados en la red en nuestro país en las últimas horas. Juan Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, amigo. Hoy es un mal día cuando muere alguien para criticarle, pero es culpa de los que están ensalzándolo lo que nos obliga a algunos a recordar que la democracia en este país no la trajo Fraga. La democracia en este país la trajo el pueblo en la calle. Y Fraga siempre se posicionó
en contra de que pudiéramos recuperar a esa gente que murió por defender la democracia y que sigue en zanjas y en cunetas. Fraga es una persona que siempre defendió el golpe de Estado de 1936, cosa que en un país como Alemania le hubiera incapacitado para dedicarse a la política. Fraga dijo que la calle era suya. Fraga le cortó el pelo a las mujeres de los mineros. Fraga es la persona que justificó cuando asesinaron a Julián Grimau, que esta persona en un día luctuoso, que es el día de su muerte, haya redactado nuestra Constitución. A mí me llena de vergüenza porque mi condición de demócrata exige otro tipo de democracia. La opinión de Juan Carlos desde Madrid, muchísimas gracias. ¿Y qué opinión le merece a usted, a Julio Anguita? A mí me llamaron del programa de Juan Ramón Lucas y dije que dijera que declinaba opinar, porque en este momento que estaba oyendo tanto turiferario alabar a Fraga, dije, miren ustedes, yo no me sumo a lo políticamente correcto y no quiero escandalizar, pero ya que el compañero Juan Carlos Monedero pues ha hablado, pues vamos a hablar. Mire usted, a mí más que lo de Fraga me escandaliza la capacidad que tiene una parte de la sociedad española de tragar todo lo que le eche. Que los señores que están de acuerdo con Franco y la sublevación militar de Franco y el régimen dictatorial lo alaben es normal. Pero que haya gente que se sitúa hipotéticamente en el marco de la democracia, que digan que este hombre trajo la democracia, francamente eso es repugnante, es para vomitar. Este caballerete, como él calificó a Julián Grimau, era alguien que estuvo apoyando a un régimen fascista. Y él, en sus vísceras, era un pensador fascista. Lo que pasa es que tuvo que nadar en muchas aguas para poder supervivir. Todos sabemos de su talante autoritario, pero esto me recuerda mucho todo ese montaje que hubo en los medios de comunicación cuando murió don Juan de Borbón. Yo he oído cosas tremendas, como que don Juan de Borbón había luchado por la democracia. Don Juan de Borbón no hizo absolutamente nada sino vivir del cuento. Se ofreció a Franco para luchar contra la República, pero llegaron los medios de comunicación, don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón era un vividor, a costa de quien le costeaban los chalets en Estoril. Pues bien, el señor Fraga, viviendo de su cátedra, naturalmente porque era un hombre que tenía profesión, era de esa jaez. Démosla de arena, señor Anguita. También una voz que es emblema de su partido, del Partido Comunista, la de Carrillo, un viejo miembro y luchador por la democracia, tiene sus sombras. Paracuellos, es una sombra que pesa enormemente sobre la figura de Santiago Carrillo y no se la ha conseguido quitar de encima. Bueno, la cosa es muy fácil. Yo lo he dicho al principio de la entrevista, que empiecen a investigar. Pero sí estoy diciendo que investiguen a todo el mundo. Hombre, pero para empezar vamos a investigar a los que se levantaron en armas. Vamos a investigar a los sublevados, a los sediciosos, pero después, si hace falta, sobre crímenes cometidos en la guerra o en los días tremendos aquellos, que se investiguen. Y yo he citado nombres. He estado hablando del tema del levantamiento del coronel Casado y de Julián Besteiro y de Cipriano Mera. Y si es preciso, pues que también se juzguen los hechos que ocurrieron en Paracuellos. Pero lo que hace falta es que se juzgue todo, pero guardando naturalmente una preferencia en el sentido de mayor a menor responsabilidad. Don Julio, ¿y usted qué voz del pasado rescataría como necesaria para estos tiempos? Yo la voz de siempre que se habla de libertad, de justicia, de igualdad y de soñar con un mundo mejor. Que esa voz tiene muchos sustratos y muchos sustentos materiales. La han dicho muchos hombres y mujeres en la historia. El mensaje, ese mensaje de rebeldía y de no transigir con lo que hay. Hablando de palabras denostadas, hay muchos que han denostado la palabra con la que se define Julio Anguita, comunista. Los que nos declaramos comunistas marxistas debemos tener presente que nuestra utopía es una cosmovisión, una pulsión que nos impulsa a buscar con otros y otras un mundo sin explotación, sin alienación y de plena centralidad humana. Lo que no se puede hacer desde la izquierda es quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, que diría Vicente Aleixandre. Tener fuertes convicciones no sirve si éstas no se explicitan mediante el ejemplo en la cotidianeidad. Combates de este tiempo. Julio Anguita. ¿Qué significa para usted ser comunista? Pues una cosa muy sencilla. Aspirar permanentemente a que el mundo sea distinto, en un sentido positivo,
y luchar para que eso sea posible. Hay una definición que hace Marx de comunismo que para mí es un lema de vida política. Comunismo es el movimiento permanente que va superando contradicciones. Es una rebeldía, pero una lucha consecuente, pensada, reflexionada, integradora de los demás. De ahí a determinadas lecturas sectarias hay un abismo. Yo intento no caer ahí. Se ha dicho tanto que hasta ha terminado por ser pensamiento común que el comunismo ha fracasado. Bueno, estamos hablando del comunismo desarrollado en la Unión Soviética. Evidentemente cayó, tuvo sus sombras, pero también tuvo sus luces, que yo también lo he dicho. Para empezar, le dio de comer a los rusos que ningún zar ni ninguna iglesia ortodoxa le dio de comer. En segundo lugar, los transformó en un Estado, dio educación, dio cultura. Y además, mientras existió la Unión Soviética con todos sus errores y con todos sus horrores, el otro gigante no se atrevió a propasarse. Hoy se echa de menos, en falta, esa Unión Soviética. En cuanto cayó, vino en el mundo todo lo que ha estado ocurriendo, lo cual no significa que yo justifique los horrores que se hicieron, pero sí digo que realmente aquello fue una desgracia, el hundimiento de aquello. Hay muchos que también han echado de menos la figura de Julio Anguita cuando decidió retirarse de la primera línea de la política. ¿Nunca ha pensado retomarla? No, pero que vamos, yo estoy muy bien en la segunda línea y combato bastante y además yo creo que soy más eficaz. Lo otro ya es imposible, tengo bastantes años, tengo achaques, en fin, y sobre todo tengo una situación de mirada crítica con el pasado que no me serviría para volver a la primera fila. ¿A qué dedica sus días, Julio Anguita? Mire, desde hace cuestión de 2 meses he retomado mi tesis doctoral. Vaya, ¿sobre qué trata? Por tanto, estoy metido en archivos. Ajá. Pues escribo un artículo para El Mundo Obrero, otro para el diario El Economista, doy conferencias cada vez más restringidas, generalmente en la universidad, sobre temas de la ética, sobre la crisis, ¿no? Y bueno, y leo y estudio. Escuchábamos la impresionante voz de Ángela Elvira Herrera Zaparta acompañando a Giovanni Mirabassi en ese disco que nos ha presentado el señor Y lo que no Pérez. escuchaba crudo la audiencia es lo bien que lo canta Julio Anguita. Ajá, sí, Lo sí. estado susurrando Lo ahí. estaba susurrando. Bueno, está la voz. susurrando. Es que es una canción que para mí tiene toda esa carga utópica y bellísima de lo que tiene la revolución en sus primeros momentos, porque claro, generalmente de las revoluciones siempre nos atrae los momentos en que triunfan y después tiene momentos en que son más duros, el hacer ya el día a día, eso es mucho más penoso, no es tan épico, no es tan lírico, no es tan hermoso, pero hay que seguir haciéndolo. Sin duda, el hasta siempre más duro que ha tenido que dar Julio Anguita es este. Cuando el periodista Julio Anguita Parrado fue asesinado por un misil iraquí durante la toma de Bagdad por los americanos, todos sentimos de pronto el verdadero significado de aquella guerra, de cualquier guerra. Y todos nos atrevimos a imaginar el indescriptible dolor que aquella terrible noticia causaría en el corazón de unos padres, de una familia. Se vive mal, se vive pues como algo que tienes que acostumbrar a no tener, aunque tú lo tienes siempre contigo. La talla personal como periodista y como ser humano es inconmensurable. Eran las voces de Antonia y de Julio Anguita en un reportaje de Canal Sur hablando de su hijo, de Julio Anguita Parrado, al que Julio Anguita padre dedica un artículo en Combates de Nuestro Tiempo, un artículo titulado Hipócritas. ¿Por qué hipócritas, sí, Julio? Hombre, hipócritas porque por una parte hablan de la paz y por otra apoyan la guerra, ¿no? Es un discurso de la sociedad que se siente bien, que ella cree que no tiene nada que ver con lo que hacen los gobernantes y por eso se llama hipócritas. Porque si la gente de verdad no estuviese de acuerdo con lo que hacen los gobiernos, pues que deje de votarlos y vote otra cosa o que no vote. Pero cuando se separa lo mal que han hecho las cosas y dice, bueno, no tenemos otra cosa que hacer, en el fondo se está apoyando a eso. ¿Cómo se supera la muerte de un hijo, Julio? Muy mal, nunca se supera. Hombre, el tiempo hace que se olvide de la primera línea de presencia, pero siempre está ahí.
Es que no parece lógico que un padre superviva a un hijo. No. Y además en las circunstancias en las que yo hablé con mi hijo unos días antes cuando se fue y me dijo, tengo miedo a no hacerlo bien, ¿no? Porque él estaba muy preocupado, él era periodista de pura raza, ¿no? Y sobre todo es con la ilusión y el miedo con que iba, ¿no? Y además recuerdo una conversación que tuve con él por teléfono. Yo salía de Málaga con un amigo y él me llamó por el teléfono móvil, después se lo quitaron, y yo oí ráfagas de disparos. ¿Qué pasa? Y nos están atacando los fetallines. O sea que, y me está hablando conmigo, eso es una cosa que no se olvida, ¿no? Hoy estamos con un buen soplador de ideas, las que nos está insuflando el señor Julio Anguita en este programa que casi ya termina, pero que no queremos dejar irse sin hablar de algunas propuestas que él hace al final del libro Combates de ese tiempo. Rocío, Carlos. Salario mínimo interprofesional de 1.000 euros. Es exactamente el 72% de la media de los 6 países de la Unión Europea que mejor lo tienen. Ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Extensión de la prestación por desempleo. Reforma fiscal, progresividad, persecución del fraude y economía sumergida. Banca pública. Poner en marcha desde España mecanismos que graven o dificulten la imposición de fondos en paraísos fiscales. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Señor Anguita, son las medidas fundamentales que usted propone en el libro. No son tan difíciles de llevar a cabo. Bueno, vamos a ver. Todas son constitucionales. Ajá. Todas caben en la Constitución española, que es el documento que menos se cumple. Pero además, es que resulta que estas son las que hace falta para que la gente tenga una capacidad de adquisición, para que la familia... ¿Sabe usted la cantidad de familias que en estos momentos están viviendo de la pensión del abuelo o de la abuela? Por eso hablamos de subir. Claro, esto significa que ¿dónde sale el dinero? Hay que hablar de la reforma fiscal. Porque toda esta historia que están colocando de que hay que acabar con los déficits y a continuación lanzan la siguiente carretilla para que crezca la economía y crear empleo. Sencillamente, señores, eso es mentira. Y todavía no entiendo cómo hay gente que se lo sigue tragando. En los momentos en que la economía española ha crecido, no se ha creado empleo. Porque el problema es mucho más profundo. El problema es que hay una capacidad tremenda de sobreproducción. Se produce más de lo que se consume. Y eso no lo quieren decir. Están hablando, por tanto, de quitar derechos, de acabar con el estado del bienestar, enseñándole la zanahoria a la gente, diciendo es que cuando se crezca se va a crear empleo. No es verdad. Simplemente es mentira. Por eso hay razones para seguir combatiendo. Julio Anguita, ha sido un placer compartir esta hora con usted y con esos combates de este tiempo de su último libro. Un abrazo muy fuerte. Igualmente.